Bienvenidos a Saddleback Online. Los amo. Hola familia de Saddleback Church en español, soy el pastor Will, aquí de Saddleback Radio. Nos da un gusto que hoy tú te puedas conectar con nosotros y aprender de la palabra de Dios juntos. Un saludo a todos nuestros campuses allá en Saddleback, San Juan Capistrano. Los amamos, los extrañamos. Y a nuestra familia de Buenos Aires, saludos. Y a todas nuestras extensiones en Latinoamérica. Gracias por hoy estar conectado y aprender de la palabra de Dios juntos. Hoy estamos empezando una nueva serie titulada Camino a la Libertad, donde vamos a tomar 5 semanas y vamos a hablar sobre la libertad completa que Dios tiene para ti y tiene para mí. Y hay un versículo clave que lo vamos a leer en unos segundos, que estamos usando como el lema de esta serie. Y yo te quiero animar que hoy tú abras tu corazón a lo que Dios tiene para ti. Él te quiere librar, darte libertad de algo en tu corazón. Así que Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice esto: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y que a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nosotros estamos invitados a vivir una vida de libertad. Pero la realidad es esto, que a veces hay muchos de nosotros que dejamos que el pecado nos mantenga en esclavitud. Mira, te voy a mostrar unas estadísticas que nos dan como una imagen de lo que muchos de nosotros vivimos. Mira lo que dice Barnum. Hizo este estudio y dice: el 78% de los hombres, incluyendo el 75% de los hombres cristianos en los Estados Unidos, consumen pornografía en alguna medida. El 64% de los hombres que asisten a la iglesia la ven al menos una vez al mes. Esto es, imagínate eso, hombres que van a la iglesia, aman a Dios, quieren crecer en su fe, pero están en esta esclavitud. No pueden salir de esto. Mira esta otra estadística que dice: más de la mitad de las familias que asisten a la iglesia dijeron que el alcohol es un problema en su hogar, según Barna. Familias que van a la iglesia, que quieren crecer en su fe, reconocen que hay algo que los mantiene esclavos. Y si somos honestos, todos estamos propensos a caer en esclavitud. Y es por eso que estamos empezando esta serie de mensajes. Dios nos ha dado un nuevo camino, un camino a la libertad. Y tú y yo nos tenemos que dar cuenta que tal vez hay algo dentro de nosotros que nos está manteniendo esclavos al pecado. Mira, Deuteronomio capítulo 17 dice esto, y te lo voy a leer. Dice: pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Y este versículo está para los israelitas que estaban viviendo en esclavitud en Egipto por muchos años. Y ahora están tratando de vivir una vida libre. Y Dios les dice: hey, no vuelvas de nuevo a la esclavitud. Y creo que eso es un mensaje para nosotros también. Dios, Jesús, en la cruz venció el pecado. Y a través de su sacrificio, tú y yo tenemos una libertad completa. El pecado ya no nos tiene esclavo. Y hoy Dios nos dice: no regreses por ese camino. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que estamos en el camino de la libertad? ¿Cómo damos el paso hacia la libertad? Bueno, saca tus notas del mensaje y llena el punto número 1. ¿Qué dice esto? Para dar un paso hacia la libertad, empieza con una visión de libertad.
empieza con una visión de libertad. Si tú no tienes una visión para tu libertad, siempre vas a vivir en esclavitud. Si tú no tienes una visión para tu futuro brillante, siempre vas a estar estancado en tu pasado. Así que tú tienes que tener una visión para tu libertad. Cuando los israelitas estaban en esclavitud, tú sabes, Dios llama a Moisés y lo llama a él para que libere a su pueblo de Egipto. Y dice esto en Éxodo capítulo 8, versículo 1, te lo voy a leer, dice esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si notas este versículo, Dios manda a Moisés que le diga, deja ir a mi pueblo para que ellos puedan ir a adorarme. Dios los libera de la esclavitud para llevarlos a adoración a Él. Dios los libera de algo para llevarlos a algo nuevo. Y es lo mismo con nosotros. Dios te libera de la esclavitud de tu pecado para llevarte a una relación con Él. No solo para dejarte ahí, no, Él te libera de algo para llevarte a algo nuevo. ¿Sabes? Hay expertos que dicen esto. Los expertos coinciden en que la verdadera libertad de cualquier adicción no se trata de solo dejar algo que te daña, sino de comenzar algo significativo. Es dejar algo y empezar algo nuevo. El pecado o la adicción en tu vida crea un vacío en tu corazón. Y ese vacío, si no se llena con algo, te va a llevar de nuevo a la esclavitud. Así que Dios te ama tanto que Él te libera de tu pecado, pero te lleva a una relación con Él. Es una acción. Y para que tú puedas salir de esa esclavitud, tienes que tener una visión para tu vida. Y a veces nosotros nos definimos por todo lo malo que hemos hecho. Dejamos que el enemigo defina nuestra vida por los malos hábitos, por nuestros pecados. El enemigo le encanta hacer eso. Dice, mira, tú siempre mientes, así que tú eres un mentiroso. Ay, tú a cada rato dices cosas de otras personas, así que tú eres una chismosa. Y el enemigo le encanta definirte a ti por todos tus pecados. Y a veces nos dejamos estar esclavos porque el enemigo ha definido eso sobre nuestra vida. Pero Dios te llama a un nuevo futuro. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él te llama a algo nuevo, te saca de la esclavitud y te lleva a algo nuevo. Mira lo que 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice. Dice esto, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Me encanta ese versículo y te animo a que tú agarres estas notas y subrayes esos puntos, porque tú eres un pueblo elegido, eres un sacerdote del Rey, eres nación santa, eres una posesión exclusiva de Dios. Ese es el futuro que Dios quiere para ti. Esa es la realidad y la visión de libertad que Dios te quiere dar. Y yo te animo a que tú no te dejes definir por tu pecado, pero deja que Dios defina tu vida. Tú eres una posesión exclusiva de Dios. Sabes, a veces el problema es que dejamos que el pasado define nuestra vida. A veces caemos esclavos por todo y nos enfocamos en el pasado de la vida. Decimos cosas como, si no hubiera hecho ese error, mi vida hubiera sido diferente. O si esa persona
no me hubiera dañado, ahora no fuera tan enojón o tan amargado. Solo si tuviera más dinero y hubiera tomado otra decisión, entonces mi vida tal vez estaría mejor. Y nos enfocamos tanto en el pasado y dejamos que el pasado defina nuestra vida. Y yo te quiero animar que en esta serie tú te enfoques en lo que Dios dice de ti. No lo que el enemigo dice de ti, no. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Tienes que tener una visión para tu libertad. ¿Sabes? Todos de nosotros venimos a la iglesia, o muchos de nosotros, llegamos a la iglesia el día de hoy en un carro. Y ¿sabes lo curioso de los carros? Es que el carro tiene un parabrisas grande. Cuando tú te metes al carro, tienes un parabrisas grande donde tú miras lo que está al frente. Pero también tiene un espejo retrovisor. Y si eres un poquito más un Tesla, tal vez tienes un Tesla, tienes una cámara grandota al lado, lo que tengas, pero tienes un parabrisas grande donde miras la carretera y tienes un espejo retrovisor donde miras lo que está atrás. Y el espejo te ayuda a ver todo lo que has pasado, pero no te lleva a tu destino. Ninguno de nosotros manejamos viendo el espejo retrovisor. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en eso, ¿vamos a qué? Vamos a chocar. Nadie se enfoca en lo que está atrás cuando está manejando. Nos enfocamos en lo que está por enfrente. Pero muchos de nosotros estamos tan enfocados en el pasado que estamos chocando en esta vida. Tu matrimonio está chocando. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado en el pasado. No puedo dejar ir lo que ella me hizo. No puedo dejar ir lo que él me dijo. Y tu matrimonio está chocando. Estamos tan enfocados en el pasado de tus amistades o tu relación con tus hijos, con tu familia, que tu familia está rumbo a destrucción porque estás enfocado en el pasado. Y lo que Dios quiere hacer en esta serie de mensajes es que tú mires al futuro. Dios tiene una libertad completa lista para ti. El enemigo dice, tú siempre vas a ser así. Tú nunca vas a cambiar. Pero Dios dice, no, tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, una posesión especial de Dios. Y ese es el primer paso que tú tienes que dar. Tú tienes que darle una visión a tu libertad. Y lo que yo te quiero animar que tú hagas hoy, salir de la iglesia, esta noche, al llegar a tu casa, que tú puedas tomarte un tiempo y preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es la visión de mi libertad? Y te quiero hacer esta pregunta. Tómate un tiempo y ¿cómo se vería tu vida, una vida completamente en libertad? ¿Cómo experimentarías esa vida? Y escríbelo. ¿Cómo sería un Will completamente libre? Y yo lo diría que sería un Will sin vergüenza, no sin vergüenza, pero un Will donde no tengo vergüenza, un Will donde puedo caminar confiado en el futuro que Dios tiene para mí. Un Will lleno de gozo, un Will lleno completamente libre en esta vida, un Will lleno de la voluntad de Dios y de la luz de Dios. Esa es una visión para mi libertad. Y mira lo que Lucas capítulo 11, versículo 36 dice. Te lo voy a leer. Dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenará con su luz. Y es como una visión de libertad. Que cuando tú tienes una visión para tu futuro, es como si estás lleno de la luz de Dios, radiante. Caminas la vida con confianza, con una actitud diferente, reconociendo que sí, tu pasado
pudo estar mal, pero tu futuro en Dios es brillante. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso, puedes llenar esto en tus notas del mensaje. Tienes que haz una evaluación sincera de tu vida. Haz una evaluación sincera de tu vida. Y te quiero animar que en esta serie de mensajes o el día de hoy, que tú te evalúes de una manera sincera. Que tú seas honesto contigo mismo. Y tal vez sigues diciendo, no, este mensaje no es para mí, es para... No, y que tú por un momento digas, oye, ¿cómo está mi vida en este momento? Hay algo en mí que me está teniendo esclavo, que no me deja crecer en mi vida espiritual. Y que tú seas honesto. Mira lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice esto, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y me encanta ese versículo porque lo que Santiago está diciendo es que si somos honestos, si somos realistas, dentro de nosotros existe deseos malos. Seamos honestos. Dentro de ti y dentro de mí hay deseos que nos llevan a pecar. Y lo que nosotros llamamos esto, lo que yo llamo esto es el ciclo de la muerte. Es una tentación que después te lleva al deseo, que después te lleva al pecado y que al final te lleva a la muerte. El ciclo de la muerte. Y el enemigo usa este ciclo, la tentación, el deseo, el pecado y después la muerte, para llevarte y mantenerte esclavo y que tú nunca puedas vivir en una libertad completa. El enemigo usa este ciclo. Es como el que el enemigo dice, mira, es solo una miradita que después lleva a desear más, que después te lleva a estar adicto a la pornografía, que después te lleva a muerte. El enemigo es solo un texto, nada malo, que después te lleva a desear una relación que no tienes que tener, que después te lleva a pecar y que después te lleva a destruir tu matrimonio. Es una tentación, un deseo, el pecado que te lleva a la muerte. Y tenemos que ser honestos. Hay algo dentro de nosotros malo que nos lleva al pecado. Yo te quiero ser honesto el día de hoy. Hay algo dentro de mí que yo constantemente estoy tratando de rendir a los pies de Dios. Yo crecí en un hogar cristiano, mi familia me amó, pero yo era un hijo de tres, éramos tres hombres y yo era el mediano. Tengo un hermano grande y tengo un hermano menor. Yo soy el mediano. Yo soy el olvidado. Así es, y soy el olvidado. y toda mi vida, me acuerdo de chiquito, yo estaba tratando de ganar aprobación. Siempre quería complacer a todos. Quería los aplausos. ¿Por qué? Porque era el olvidado. Siempre cuidaban al grande y le daban todo al pequeño y se olvidaban de mí. No estoy jugando. Pero lo sentía de esa manera. Y eso me llevó a tener un hábito de pedir aprobación, de que me gustaban los aplausos, de tratar de complacer a todos. Y ahora en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, eso me causa problema, me lleva al pecado. Y tengo que ser honesto conmigo mismo. Y por eso que tengo a mentores, amigos a mi alrededor, que yo constantemente voy a ellos y les digo, necesito ayuda. Necesito que tú ores por mí.
Y tenemos que ser honestos. Y si tú eres honesto contigo mismo, eso te va a llevar a la libertad. Para experimentar una libertad completa, tienes que evaluar tu vida. O sea, la semana pasada, en mi hogar, tuvimos una fuga de agua en el baño. Nuestra regadera tuvo una fuga de agua y había la alfombra estaba un poquito mojadita en nuestro baño. Y yo dije, está un poquito mojadita, va a ser algo rapidito. Llamé a un amigo, Josh, ahí de San Juan Capistrano. Dije, él es un experto en esto. Y le dije, hey Josh, necesito tu ayuda. Llegó Josh y le expliqué a Josh, mira, es este pedacito nomás. Y Josh, ¿cuánto me vas a cobrar? Barato y rápido, ¿no? Y Josh dijo, a ver, vamos a ver, él es el experto. Y yo pensaba que era una fuga pequeña de agua. Y Josh, de unos minutos después, me dijo, Will, ¿sabes qué? Está mal la cosa. Y vamos a tener que reparar no solamente ese pedacito, pero vamos a tener que sacar el tallo, vamos a tener que hacer hoyos. La fuga de agua se ha derramado en todos los lugares. Vamos a tener que casi remodelar todo tu baño. Yo le dije, Josh, pero rapidito y baratito, ¿no? No. Y sabes que yo pensé al principio un pedacito, pero no, fue tratar de evaluar y quitar para poder secar todo y poner todo de nuevo. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que evaluar el problema y llegar a la raíz del problema. ¿Qué es el pecado que te tiene esclavo? Y tenemos que enfrentar ese pecado. Tenemos que enfrentar ese hábito, porque ese hábito te va a matar. Y acuérdate, el ciclo de la muerte es una tentación que lleva a un deseo, que lleva al pecado y después lleva a la muerte. Hay un versículo en Génesis capítulo 3. Adán y Eva, tú sabes esta historia. Dios puso a Adán y Eva en un entorno perfecto, con una libertad perfecta. Y les dijo, pueden comer de todo lo que está aquí en ese jardín de Edén, pero hay solo un árbol que no pueden comer. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Pues fue la tentación, fue el deseo que los llevó a pecar, y después el pecado los llevó a traerse del Señor o a esconderse del Señor. Mira lo que Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9 dice. Te lo voy a leer. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Adán cayeron en el ciclo de la muerte. La tentación los llevó a desear, a pecar, y los llevó a esconderse de Dios. Ellos trataron de cubrir su pecado y se escondieron de él. El pecado los llevó a esconderse de Dios. Y me imagino que para Adán y Eva, su pecado los llevó a una vergüenza y por eso se escondieron de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios fue y los buscó. ¿Sabes que cuando Él hace esa pregunta, ¿dónde estás? Es la primer pregunta que Dios hace en la Biblia. Y no les dice, ¿qué hiciste? No. No les dice, ¿por qué hiciste eso? No. Simplemente les dice hace una pregunta de amor. ¿Dónde estás? Y en verdad es una pregunta de invitación a una restauración. Mientras ellos estaban tratando de esconder, Dios estaba tratando de restaurarlos. Y sabes, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y tal vez la pregunta que tú te tienes que hacer el día de hoy es, ¿qué estás escondiendo de Dios? ¿Qué pecado
estás cubriendo en tu vida? Y tal vez Dios hoy te dice y te hace esa pregunta a ti: ¿dónde estás? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Y por qué estás dejando que el pecado te mantenga esclavo? Y te quiero animar el día de hoy, que tú hagas una evaluación sincera de tu vida. Y Dios no te va a rechazar, ¿no? Él está listo para restaurarte. Así que evalúa tu vida y deja que Dios sane y te saque de esa esclavitud. Ahora, punto número 3. Llena este punto conmigo. Para poder llegar a la libertad completa, tienes que dar un paso hacia la luz. Da un paso hacia la luz. Porque es en la luz donde experimentamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la restauración que viene de Dios. Mira lo que Juan capítulo 3, versículo 20 al 21 dice. Dice esto: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Lo que Dios está diciendo es que cuando tú vienes a la luz, a la verdad de Dios, ahí es donde vas a encontrar la libertad completa. Mira, yo he aprendido esto. Lo que se revela es lo que se sana. Lo que se revela, sana. Lo que mantenemos cubiertos, lo que mantenemos en secreto, es muy difícil que se sane. Pero lo que se revela, eso es lo que sana. Yo he aprendido esto también. La confesión es el camino hacia la libertad. La confesión, el ser sinceros y poner tu vida en la luz de Dios y confesar lo que te tiene esclavo al Señor, es el camino hacia la libertad. Lo que se revela es lo que sana. El problema es que muchos de nosotros no nos gusta confesar. Muchos de nosotros confesamos ya cuando nos agarraron con el problema, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando era pequeño y en mi casa, acuérdate que yo era el middle child, el niño en medio, y a cada rato yo era el del problema. Y me acuerdo que cuando hacía algo malo, quebraba un vaso en la casa y a veces trataba de cubrirlo y no decía nada, lo ponía en secreto. Y mi mamá me venía a buscar y no me decía como Dios: ¿dónde estás? No. Decía: William Esaú Guzmán Lanusa. Y usaba esa palabra y ay, ya me cacharon, ya me agarraron. Y es ahí cuando ya miraban el problema que entonces confesaba que yo había cometido el error. Y a veces pensamos que Dios nos trata de esa manera. Y confesamos ya cuando caemos en el problema. Y lo que Dios te está pidiendo y la oportunidad que Dios nos está dando es sanar aquello que tenemos en secreto. La confesión es el camino a la libertad. Mantener cosas en secreto nos mantiene tan cansados. Es tan difícil tener cosas en lo secreto. ¿Será que esa es la razón por que tú vives tan angustiado, tan angustiada, que vives tan frustrada porque estás cubriendo todos tus pecados? Y Dios lo que está diciendo: no, simplemente confesa. La confesión es el camino a la libertad. Miren lo que la Biblia dice en Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5. Dice, David dice esto: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesada sobre mí. Pero te confesé mi pecado
y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Lo que David dice, hay una libertad al confesar. Dice, cuando mantenía cosas en secreto, hasta los huesos me dolían. Y qué cansado es vivir una vida con secretos. Qué difícil es vivir una vida tratando de cubrir todos tus errores. Y el camino hacia la libertad, el regalo que Dios nos da, es que Él te invita a confesar aquello que te tiene esclavo. Y puedes escribir esto ahí en tus notas. Escribe esto. Lo que nosotros cubrimos, Dios lo descubre. Pero lo que nosotros descubrimos, Dios lo cubre. Lo que nosotros cubrimos, Dios lo cubre. Lo que nosotros descubrimos, Dios lo cubre. Al final, Dios lo sabe todo. Y va a haber un punto donde los secretos que tú estás guardando un día van a salir a la luz. Y lo que la Biblia te dice, lo que Dios hoy te recuerda, es que si simplemente tú vienes hoy con un corazón abierto y entregas aquello que te tiene esclavo en las manos de Dios, Dios va a cubrir eso y va a sanar tu vida y te va a dar una libertad completa. Mira lo que Santiago capítulo 5 versículo 16 dice. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Eso es algo que tú y yo podemos hacer el día de hoy. Tal vez al final de ese servicio puedes ir al equipo de oración y simplemente decir, necesito que alguien ore por mí. O busca a tu pastor. Pastor, necesito sacar esto del secreto. O ni tienes que hacer eso. Simplemente ve a Dios Padre y dile, Dios, hoy decido confesar y abrir mi corazón. Ese es el camino hacia la libertad. Y aquí en Saddleback Church tenemos diferentes maneras para ayudarte a eso. Tenemos un gran programa llamado Celebremos la Recuperación. Es un ministerio que te va a ayudar a caminar hacia la libertad. En cada uno de nuestros campuses tenemos Celebremos la Recuperación en español, y te animo que después de este servicio te comuniques con uno de ellos y vas a encontrar la libertad que tanto deseas. Y eso es nuestro deseo en esta serie. Que en las siguientes 5 semanas que tú puedas experimentar la libertad que Dios tiene para ti. Sabes, yo tengo una niña de 13 años y oren por mí. Pero me acuerdo cuando ella tenía 2 años, chiquitita, hermosa, perfecta. Y me acuerdo que ella nunca se portaba mal, pero había un día donde no me estaba poniendo atención, estaba bien rebelde, así como su mamá, bien, rebelde, y le dije, hey, ¿qué onda con Kelia? Y al final del día le dije, hey, Kelia, ven, 2 añitos, hermosa, una muñequita. Y le dije, Kelia, ¿por qué estás tan rebelde hoy? ¿Y por qué no me estás poniendo atención? Y me acuerdo que mi niña chiquita de 2 años me vio a los ojos y digo, papi, te quiero obedecer, pero mi cuerpo no me deja. Te quiero obedecer, pero mi cuerpo no me deja. Y me reí, la abracé, pero en ese momento como que el Señor me habló. En sus 2 añitos, ella estaba batallando con el problema de la tentación, el deseo y el pecado dentro de ella. Todos lo tenemos. Pero lo bueno y lo grande es que Dios nos ofrece libertad. Dios te ofrece una libertad completa.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Eso es la oración para ti el día de hoy. Que tú vivas en una libertad completa. Dios ha preparado esto para ti. Y si tú hoy quieres tomar esa decisión, yo te animo a que tú ores conmigo y que tú al final del servicio busques a alguien en la iglesia que ore por ti y que tú hoy tomes esa decisión de ser libre, de descubrir tu corazón, entregar aquello que te tiene esclavo y ponerlo en las manos del Señor. Así que cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres fiel. Hoy, Señor, queremos volver a la libertad que tú tienes preparado para nosotros. Señor, te pido que tú nos des una visión nueva para nuestra vida. Ayúdanos a examinar nuestro corazón de una manera profunda y entregar aquello que nos tiene esclavo. Y Señor, en este momento elegimos dar un paso hacia la luz, donde encontramos paz, sanidad y restauración. Jesús, gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Que por eso lo que tú hiciste nos das una promesa de una vida eterna. Y tal vez esa es la decisión que tú quieres hacer el día de hoy. Con tus ojos cerrados y tu corazón abierto, tal vez tienes que orar esto y dile: Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Y dile esto: hoy decido caminar en una libertad completa que tú me das. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.